cicatriz perpetuamente notable en el rostro. Aquí encontramos una circunstancia de lugar, en el rostro, y además una circunstancia temporal, perpetuamente, y además de modo notable. Entonces, ese sería un ejemplo de circunstancias especiales de modo, tiempo o lugar. Por último, el tercer elemento objetivo eventual, o denominado por mí como eventual, es medios comisivos. ¿Sí? En ciertos delitos, además de la conducta principal, el tipo, su redacción, nos pide que esa conducta cause el resultado a través de ciertos medios. Es relativamente fácil reconocer este elemento objetivo eventual porque en las descripciones de la parte especial de nuestro Código Penal las encontraremos como al que por medio de, al que mediante. Y así, por ejemplo, en el fraude ya hemos señalado que la conducta, el verbo principal es obtener un lucro, pero para que sea fraude se requiere que sea mediante el engaño o mediante el aprovechamiento del error. Eso serían pues un elemento objetivo eventual como medios comisivos. En la violación, el tipo básico de violación, también el verbo principal es tener cópula, pero mediante la violencia, sea física o moral. En este caso tan importante es el medio comisivo en este delito que incluso es el que le da nombre a esta descripción típica de violación. Con eso completaríamos lo que son los elementos objetivos del tipo penal. Y pasamos rápidamente a los elementos subjetivos del tipo. A partir del finalismo, los elementos subjetivos se clasifican en genéricos y específicos. Los elementos subjetivos genéricos serán el dolo y la culpa. Y los elementos subjetivos específicos distintos al dolo serán ánimos, propósitos o conocimientos especiales. Belzel explica que si debemos de conocer la intención del sujeto, el dolo del sujeto, para distinguir entre una tentativa de homicidio y una tentativa de lesiones, pues entonces no puede ser que el hecho de que se consume o no se consume el resultado traslade el dolo y la culpa a la culpabilidad, como se analizaba en las etapas causalistas, tanto clásicas como neoclásicas, sino que debemos de analizar el dolo en el tipo penal. Algún autor, no recuerdo ahorita el nombre, decía que esto ya en la actualidad nadie lo discute. Bueno, en México sí, todavía podemos tener alguna discusión, sobre todo a nivel de tribunales o incluso de algunas legislaciones que establecen que el dolo y la culpa se pueden revisar en responsabilidad penal y equiparan la responsabilidad un poco con la culpabilidad. Pero en la doctrina mayoritaria en el mundo ya prácticamente nadie discute que el dolo y la culpa se analizan a nivel de tipo penal. Por eso los consideramos como los elementos subjetivos genéricos del tipo. ¿Qué es el dolo? Obra dolosamente quien, conociendo un hecho, entendiendo un hecho, ¿sí?, realiza una conducta cuyo resultado quiere o acepta. El dolo, pues, tendrá dos elementos: un elemento cognitivo, conocimiento, saber, entender el hecho. Esto es muy importante. En la doctrina se distingue claramente el tema de entender el hecho, de entender la ilicitud del hecho, porque el entendimiento de la ilicitud a partir del finalismo se revisa a nivel de culpabilidad como conciencia de antijuridicidad. En etapas anteriores sí podíamos tener una definición que comprendía en el dolo el conocimiento del hecho y el conocimiento de la ilicitud del hecho, y por eso se estudiaban a nivel de culpabilidad. Pero para efectos de nuestro curso, el dolo es el entendimiento del hecho. El sujeto sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo o acepta hacerlo. Dirían nuestros abuelitos, lo hace de adrede. Ese sería un término que nos puede explicar con contundencia a qué nos referimos cuando hablamos de dolo. El dolo se puede clasificar en dolo directo y dolo eventual.
El dolo directo también podemos distinguirlo en un dolo directo de primer grado, que sería cuando el resultado que persigue el sujeto y lo que obtiene es idéntico. El sujeto quería matar a Juan y mató a Juan. Y tenemos un dolo directo de consecuencia necesaria, o algunos autores lo consideran como dolo directo de segundo grado, en el cual lo que consigue el sujeto no necesariamente lo quería, pero era una consecuencia necesaria que se iba a dar por los medios que seleccionó para llevar a cabo su conducta y obtener el resultado que sí quería. El ejemplo sería poner una bomba en el avión para matar a Juan, pues como consecuencia necesaria los demás pasajeros también van a fallecer. A los demás pasajeros el sujeto activo ni los conocía, él solo quería matar a Juan, pero por los medios que seleccionó, como una consecuencia necesaria, se iban a morir también los demás pasajeros, de tal forma que los demás homicidios también se los vamos a atribuir a título de dolo directo. El dolo eventual implica que el sujeto admite el resultado. No lo quiere, pero lo acepta. Es decir, hay una distinción. En este caso, el resultado puede darse o no darse, si él realiza la conducta o los medios que seleccionó para realizar la conducta. Pero en el caso de que se dé el resultado, no le importa, le es indiferente. Él lo admite, lo acepta. Pensemos nuevamente, quiere matar a Juan y el medio que selecciona es ponerle una bomba en su vehículo que se active cuando enciende el vehículo. Pero eventualmente puede ser que Juan no se suba al vehículo y se suba a su esposa o se suba a su hermano y bueno, resulta que efectivamente el que se subió para encender el vehículo era el hermano de Juan. Y entonces el sujeto activo dice, oye, pero yo no quería matar al hermano de Juan, yo quería matar a Juan, sí. Pero en el medio que seleccionaste, admitiste, aceptaste que podías matar a otra persona y de todos modos desplegaste tu conducta. En este caso estaríamos hablando de un dolo eventual. El segundo elemento subjetivo genérico del tipo es la culpa. En el Código Penal de Chihuahua se denomina imprudencia y pues en la doctrina en términos genéricos los podemos utilizar como sinónimos. Muy importante distinguir la culpa de la culpabilidad. Son figuras, términos y conceptos diferentes, ¿sí? Una es elemento subjetivo genérico del tipo, culpa y sinónimo de imprudencia, y otro es culpabilidad. El tercer elemento del delito, que se entiende como reprochabilidad en la decisión por cometer la conducta típica y antijurídica. Y entonces la culpa será cuando se causa un resultado que ni se quería ni se aceptaba, pero se produjo porque el sujeto incumplió con un deber de cuidado que personalmente le incumbía. ¿Sí? El ejemplo más sencillo de esto lo encontramos a propósito del tránsito de vehículos, cuando una persona incumple con su deber que establece la ley de tránsito de ir dentro de los límites de velocidad y por ese exceso de velocidad, por ese incumplimiento de su deber de cuidado, pues no alcanza a frenar y choca y daña a otro vehículo, pues él no quería dañar el otro vehículo, no lo hizo de adrede. Sin embargo, ese resultado de daños se lo atribuimos a título de culpa y tendrá que responder de él como un delito culposo porque él tenía un deber de cuidado que debía respetar, que era conducir dentro de los límites de velocidad, circunstancia que no realizó y como se actualizó el resultado, entonces va a tener que responder por él a título de culpa. La culpa también la podemos dividir en culpa consciente, sinónimo de culpa con representación, y culpa inconsciente, sinónimo de culpa sin representación. Para que exista culpa, necesariamente el resultado tendrá que ser previsible y evitable. Si el resultado no lo podía prever nadie, entonces no puede haber culpa. Si el resultado no era evitable por nadie, ni cumpliendo los deberes de cuidado, entonces tampoco puede haber culpa. Pues bien, en el caso de que el sujeto haya previsto el resultado, pero tenía la confianza en que no se iba a actualizar, estamos hablando de una culpa consciente. En cambio, cuando el sujeto incumplió con el deber de cuidado, pero ni siquiera se representó el resultado, estamos hablando de una culpa inconsciente. Un ejemplo muy sencillo es
para cruzarse un semáforo en rojo. Si el sujeto dice, a lo mejor viene alguien en el otro carril, pero no creo que venga nadie, y entonces acelera y se produce el impacto, estaríamos hablando de una culpa consciente. El sujeto se representó el resultado y confiaba en que no iba a suceder, pero para mala suerte de él, sí sucedió y por lo tanto tiene que responder por culpa. En cambio, el incumplimiento de un deber de cuidado de una persona que va completamente distraída en su vehículo, ni siquiera se fija que está el semáforo en rojo, se cruza la calle con el semáforo en rojo, se impacta, produce daños. En este caso estamos hablando de una culpa inconsciente. Y con esto podemos encontrar las clasificaciones tanto del dolo como de la culpa. Ahora, hay un punto en donde en los casos prácticos se complica determinar si la persona actuó con culpa, con representación o si actuó con dolo eventual. Hay ejemplos extremos en los cuales es difícil a la hora de valorar los casos concretos que se pueda determinar cuál de los dos elementos subjetivos genéricos es el que el sujeto realizó. Y para ello la doctrina ha desarrollado algunas teorías, como sería la teoría de las probabilidades. ¿Qué tan probable era que el resultado sucediera? Muy probable, entonces hablamos de un dolo eventual. Poco probable, entonces hablamos de una culpa con representación. Y la que yo considero más adecuada es la fórmula de Frank. Frank es un autor alemán neoclásico, neocantiano, que nos establece que para determinar si una persona actuó con dolo eventual o con culpa con representación, tendremos que hacer un juicio ex ante, es decir, imaginarnos antes de que sucediera el hecho, sin tener, por cierto, sin tener como uno de los elementos de valoración lo que efectivamente sucedió, y tendremos que preguntarnos, ¿qué hubiera hecho el sujeto si hubiera sabido que el resultado era seguro? Y entonces, si decimos, aunque él hubiera sabido que el resultado era seguro, de todos modos actúa como lo hizo, nuestra conclusión es que es un dolo eventual. En cambio, si decimos, si él hubiera sabido que el resultado iba a ser seguro, entonces no hubiera realizado la conducta, entonces nuestra conclusión es que es una culpa con representación. Pensemos en un ejemplo de un lanzador de cuchillos en nuestros espectáculos que se dan en el circo, en donde ponen a una persona en el blanco y luego pueden poner globos o alguna otra circunstancia, y el lanzador de cuchillos está lanzando los cuchillos para que no impacten en la persona, pero sí impacten en el globo, pero con cierta cercanía con la persona. Y pensemos que en una de esas ocasiones uno de los cuchillos impacta en la persona y la lesiona. Ese resultado de lesiones tendremos que preguntarnos, ¿qué hubiera hecho el lanzador de cuchillos si hubiera sabido que necesariamente, que forzosamente iba a lesionar a la persona? De todos modos lanza el cuchillo, dolo eventual. No, si él hubiera sabido que el resultado era seguro, no hubiera lanzado el cuchillo, entonces es una culpa con representación. Como son cuestiones subjetivas, por supuesto que las conclusiones van a depender del juez que haga la valoración o del académico que analice el ejemplo teórico, y pues en nuestra materia, por más que nos duela, no son matemáticas, no siempre 2 y 2 nos van a dar 4 como sucede en las matemáticas, sino que aquí quien realiza la valoración con elementos técnicos pues puede tener un criterio en un sentido o en otro sentido. Esto a veces nos asusta como penalistas, pero es una realidad que no hemos podido superar en la práctica. Eliminar al 100% la subjetividad de la valoración de los hechos es algo que todavía no logramos en el derecho penal y menos en la práctica forense de los casos concretos. Muy bien, tenemos pues ya analizados los elementos objetivos, los 8, y los elementos subjetivos genéricos. Pero además existen elementos subjetivos específicos distintos al dolo. Ciertos tipos penales piden que para que la conducta sea típica, quien actúa actúe con un cierto ánimo, o bien con un cierto propósito, o bien que tenga un cierto conocimiento especial. Distinguir entre un ánimo y un propósito es también una cuestión subjetiva, pero diremos que un ánimo es una actitud y un propósito es una finalidad muy particular, muy específica.
Y así, por ejemplo, en el delito de robo, para que se actualice el robo como tipo básico, se requiere que el sujeto activo tenga ánimo de apropiación, que la cosa de la cual se está apoderando la quiera para apropiársela. Porque incluso hay algunas legislaciones que contemplan el robo de uso. Y entonces, si el sujeto no quería quedarse con la cosa, solamente la quería usar sin el consentimiento del propietario, en aquellos códigos que establecen el robo de uso, pues resultará que la tipicidad será distinta. Y en aquellos códigos en donde no se contemple el robo de uso como un tipo específico, pues entonces la conducta será atípica, porque no hay el ánimo de apropiación. Y esto sucede en el estudio de los delitos en particular, aunque incluso la redacción de algún código penal en particular no diga expresamente que el que se apodere con ánimo de apropiación. La legislación del estado de Chihuahua, que existía hasta antes del 2007, no especificaba esta situación. Sin embargo, para que el robo fuera robo se requería necesariamente de ese ánimo de apropiación. El homicidio se requiere, por ejemplo, en ánimo necandi, y así en el fraude se requiere el ánimo de lucro, en este caso expresamente establecido en nuestra legislación penal. Y bueno, pues lo que distingue una conducta externa que pueda ser prácticamente idéntica en una tentativa de violación y en un abuso sexual será que se determine si tenía el sujeto activo el propósito de llegar a la cópula o no tenía el propósito de llegar a la cópula. Si tenía el propósito de llegar a la cópula, entonces hablamos de una tentativa de violación. Si no tenía el propósito de llegar a la cópula, entonces estamos hablando de un abuso sexual. Y en el caso de los conocimientos especiales, el ejemplo más claro es el encubrimiento por receptación, ya que para que se actualice este tipo penal es necesario que el sujeto sepa, o por lo menos pueda saber de manera objetiva, que la cosa que está recibiendo pues, es de procedencia ilícita. Estos serían ejemplos de elementos subjetivos específicos que plantean algunos tipos penales. Por supuesto, en la materia de teoría del delito es imposible que analicemos todos los tipos penales que contempla la legislación. Eso será ya materia de delitos en particular, donde irán desglosando precisamente cada uno de los tipos penales y cuáles van requiriendo algún elemento subjetivo específico, algún elemento objetivo eventual. Lo cierto es que todos los tipos penales requieren por lo menos 5 elementos objetivos y se tienen que cometer o dolosa o culposamente. Ya hace tiempo que abandonamos en nuestro estado la doctrina italiana que hablaba de la preterintención y simplemente distinguimos o se cometió dolosamente o se cometió culposamente. Y en los casos en donde tengamos duda, utilizamos la fórmula de Frank o la teoría de las probabilidades para determinar si hubo un dolo eventual o una culpa con representación. El tercer tipo de elementos o la tercera clase de elementos del tipo serían los elementos normativos. Son aquellos que requieren una valoración, un juicio para definir qué vamos a entender por un término, una palabra que se esté redactada en un tipo penal para que podamos determinar si la adecuación de la conducta es exacta y plena al tipo penal o no. Pondremos ejemplos muy sencillos. En el caso del robo, nos habla de apoderarse de una cosa. Pues bien, el término cosa, la palabra cosa, tiene una definición en nuestro Código Civil que nos habla que es aquello que es susceptible de apropiación, que es susceptible de tener un precio cierto y en dinero. De tal forma que aquellos objetos que no son susceptibles de apropiación y no son susceptibles de tener un precio cierto y en dinero, no son susceptibles de robarse. En el caso de elementos normativos de valoración cultural, acá no es propiamente una ley la que nos va a definir qué vamos a entender por, sino que se trata de un juicio que tiene que hacer el juez, en el caso concreto, acorde a la valoración cultural en la que se realiza la conducta por el sujeto activo. El ejemplo más claro serán los deberes de cuidado en los tipos culposos, cuando ese deber de cuidado no esté establecido en una ley, sino que dependa de la lex artis o la ley del artista. Por ejemplo, no todos los deberes de cuidado que tiene que observar un médico cuando realiza una operación están especificados
en alguna ley, en algún reglamento o en alguna norma. Tendremos que recurrir precisamente a peritos en medicina para que nos digan cuáles eran los deberes de cuidado que se tenían que observar en esa operación en específico. Y una vez que completamos precisamente lo que serían los elementos del tipo, objetivos, subjetivos y normativos, es relevante que hablemos de una figura a propósito del dolo que se conoce como el error de tipo. El error de tipo es cuando el sujeto actúa con una falsa apreciación de la realidad sobre alguno de los elementos del tipo. Es decir, el sujeto no entiende realmente lo que está haciendo, ¿sí? No comprende lo que está haciendo y porque tiene una falsa apreciación de la realidad. Y cuando existe una falsa apreciación de la realidad respecto de algunos de los elementos objetivos o normativos del tipo, entonces decimos que el sujeto actúa en un error de tipo. Cuando existe error de tipo, se destruye el dolo. Siempre que haya un error de tipo, se va a destruir el dolo. Y acá tenemos que distinguir si el error es invencible o si es vencible. Si el error es invencible, se va a destruir el dolo y también se va a destruir la culpa. Si el error es vencible, entonces se va a destruir el dolo, pero quedará subsistente la culpa para aquellos delitos que admitan la culpa. No todos los delitos admiten culpa. Ejemplos de delitos que no admiten culpa, pues encontramos la violación, el fraude, el robo. Estos tipos penales, por su descripción, por su naturaleza, no admiten la culpa. Son de realización dolosa forzosamente. En cambio, hay otros tipos penales que sí admiten la culpa, como las lesiones, los daños, el homicidio. En estos casos, si hay un error de tipo vencible, pues se elimina el dolo, pero queda subsistente la culpa. ¿Y cómo podemos distinguir si el error es vencible o invencible? Pues la respuesta es si cumpliendo con deberes de cuidado la persona hubiera salido del error. Si al cumplir deberes de cuidado sale del error, entonces el error era vencible. Si ni aún cumpliendo deberes de cuidado hubiera podido salir del error, entonces el error es invencible. Quedaría únicamente respecto de nuestra materia en este tema número 3, que es la tipicidad, en este video, que es auxiliar respecto a su presentación, las lecturas que han realizado durante el curso, pues que puedan distinguir que en la parte especial de nuestros códigos penales vamos a encontrar tipos básicos, como sería el homicidio, el que priva de la vida a otro, y esos tipos básicos pueden encontrar circunstancias modificativas del tipo, como lo pueden ser las calificativas que incrementan la pena. Si el homicidio se comete con ventaja, con alevosía, con premeditación o por una retribución dada o prometida, pues estas son circunstancias modificativas del tipo que califican al tipo y que van a incrementar. Se va a imponer la pena del tipo básico más la calificativa. Pero también tenemos circunstancias modificativas que pueden atenuar la pena. El caso de la riña. Si el homicidio, las lesiones se cometen en riña, por riña vamos a entender la contienda de obra comúnmente aceptada, pues según se trate del provocador o del provocado, la pena será menor que si el homicidio no se hubiera cometido en riña. Y entonces el hecho de que el homicidio o las lesiones se cometan en riña va a ser una circunstancia que modifica el tipo básico en el caso concreto para atenuar la penalidad con una penalidad de menor intensidad que la que tenía el tipo básico. Y por otra parte, encontramos lo que en la doctrina se conoce como tipos complementados. Y hay tipos complementados agravados, es decir, que en el tipo contemplan como en su núcleo la descripción del tipo básico, pero le agregan otras características en un tipo independiente y que tienen una penalidad específica. En el caso específico del Código de Chihuahua encontraríamos el artículo 125 de nuestro Código Penal, que acorde a las calidades específicas del sujeto activo y sujeto pasivo, la relación que existe entre ellos, se trata de descendientes, cónyuges, concubinos, incluso pareja permanente, pues se tiene una penalidad más severa que si se hubiera cometido el tipo básico del 123. Y hay otras legislaciones que contemplan algunos
tipos básicos, tipos complementados atenuados, como pudiera ser el homicidio por emoción violenta. No está específicamente contemplado en la legislación del estado de Chihuahua, pero hay otras legislaciones que sí lo pueden contemplar, y en la técnica legislativa que utilice el legislador de ese código puede establecerlo como un tipo atenuado, una tipicidad atenuada. Bueno, eso sería los temas en términos generales que revisamos de nuestro temario en el objeto número 3, que corresponde a la tipicidad. Al final de la presentación que pueden obtener en la plataforma, pues encontrarán también una obra de arte que se refiere al rapto de las Sabinas. Como hemos mencionado en videos anteriores, es importante que los estudiantes de Derecho no solo sepan de Derecho, sino que también conozcan de pintura, de arquitectura, de historia, y en este caso particular tratamos de relacionar pues una obra de arte con alguna figura típica para que se genere la inquietud de los estudiantes en investigar al respecto, y también que sirva como una herramienta didáctica de fijación en su mente de los temas que hemos analizado. Pues espero que este video también les pueda ser de utilidad para su curso. Muchas gracias.